Hola gente, vamos a resolver el problema 21 de la unidad 5. En el mismo nos dice lo siguiente. En la tabla siguiente se dan los valores de delta H estándar y delta S estándar para tres reacciones mencionadas, igualadas de manera tal que el número de moles de oxígeno consumido es siempre un mol. Y nos dan la reacción 1, reacción 2 y reacción 3. Están marcadas la segunda y la tercera diferenciadas de la primera porque ahora vamos a ver, pero el problema nos va a preguntar cómo hacemos para obtener hierro metálico partiendo del óxido por oxidación o de carbono para dar monóxido de carbono o oxidación de monóxido de carbono para dar dióxido de carbono. ¿Está bien? Fíjense lo siguiente, que están balanceadas de manera tal de que sean comparables con las cantidades de oxígeno, ¿sí? Y que la de arriba es 2 veces la reacción de formación del óxido de hierro. Es una cosa que uno puede ver, ¿sí? Es la formación de óxido de hierro partiendo de hierro y oxígeno, pero fíjense que es 2 moles, o sea que no es la deformación, sino que es 2 veces la deformación. Lo mismo ocurre con esta, la reacción de obtención de monóxido de carbono, pero como tengo 2 moles es 2 veces la reacción de formación. Y esta no es la reacción de formación del dióxido de carbono, sino que es la oxidación del monóxido para dar dióxido. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer en este problema es tratar de obtener hierro, o sea, la primera reacción va a tener que ser pensada en sentido contrario, ¿sí? A partir de oxidación de carbono u oxidación de monóxido de carbono. Ahora vamos a ver. Generalmente la obtención de metales a partir de los óxidos metálicos no es espontánea, exhibiendo dichas reacciones valores de delta G muy positivos. Sin embargo, algunos minerales pueden transformarse en metales cuando se los calienta en contacto con I, carbono, I, monóxido de carbono. En el primer caso, el carbono remueve el oxígeno del óxido para dar monóxido, mientras que en el segundo caso el oxígeno es tomado por el monóxido para dar dióxido de carbono. ¿Qué nos piden? Asumiendo que los valores de delta H estándar y delta S estándar son independientes de la temperatura, represente la variación de delta G estándar versus temperatura para las tres reacciones de la tabla. Y nos pregunta qué ocurre con la espontaneidad de estas reacciones al variar la temperatura. Entonces, para construir lo que nos piden, tengamos presente la relación que existe entre delta G, delta H, delta S y T, que es esta ecuación que está acá. El delta G estándar es igual al delta H menos T delta S, ¿sí? Y si uno hace el gráfico de esto, ¿no? De delta G versus T, considerando que delta H y delta S no cambian con la temperatura, tenemos que delta H va a ser la ordenada del origen y el menos delta S va a ser la pendiente de la recta, y graficando se obtiene algo como esto. Fíjense que acá están graficadas las tres reacciones de la tabla y están, decidimos nombrarlas por el producto que se obtiene. ¿Está bien? Entonces, esta reacción es la reacción de oxidación del carbono para dar monóxido. Esta curva representa la oxidación del hierro para dar el óxido de hierro. Y esta curva representa la oxidación del monóxido de carbono para dar dióxido de carbono. ¿Está bien? Noten algo, que primero, las tres reacciones en el intervalo de temperaturas ensayadas son todas delta G menores a 0. ¿Sí? O sea, quiere decir que la obtención de los óxidos es espontánea en este ámbito de temperaturas. ¿De acuerdo? Entonces, para terminar de analizar lo que pasa con la espontaneidad de las reacciones, primero, son todas espontáneas, pero la única que la espontaneidad aumenta con la temperatura es la obtención del monóxido, ¿está bien? Porque el delta G se hace cada vez más negativo. Las otras dos se hacen cada vez menos espontáneas, ¿está bien? Porque tienen pendientes positivas. ¿De acuerdo? Bien. El punto B nos dice: usa el diagrama para predecir el ámbito de temperaturas en el cual es espontánea la generación de hierro a partir del óxido, en presencia de carbono. O sea, voy a meter el óxido de hierro, no el hierro como graficamos recién, ¿no?, en presencia de carbono, que es el que sí se va a oxidar para dar monóxido. ¿Está bien? Entonces, vamos a usar el mismo gráfico, por lo que vamos a tener en cuenta que la reducción de hierro a partir del carbono va a ser espontánea para las temperaturas en las cuales la curva de formación del óxido se encuentre por encima de la de formación del monóxido. Ahora lo voy a explicar un poquito con el gráfico. ¿Qué quiere decir esto?
Fíjense que si nosotros acá representamos la formación del óxido, yo voy a querer que este delta G, ¿sí? el delta G de formación del óxido, sea menor, ¿sí? En módulo, ¿está bien? Sea menor en módulo que la de formación del monóxido. ¿Para qué? Para que cuando sume esto con el valor positivo de la obtención del óxido, ¿por qué digo el valor positivo de la obtención del óxido? Porque recuerden que esta ecuación que este delta G que graficamos acá es el de la obtención del óxido, ¿está bien? Y nosotros justamente queremos hacer el proceso contrario. Queremos a partir del óxido obtener el hierro. Entonces yo necesito que, pensándolo en este mismo gráfico, necesito que la obtención del óxido sea menos espontánea que la obtención del monóxido de carbono. ¿Se entiende? Yo quiero que la obtención del óxido sea menos espontánea que la obtención del monóxido de carbono, y para eso es justamente lo que dice acá al costado. Necesito que la curva de formación del óxido se encuentre por encima de la del monóxido, ¿sí? O sea que acá hay que mirar que esta curva naranja se encuentre por encima, que esta curva naranja se encuentre por abajo de la del óxido, o que en la deformación del óxido de hierro, o que la deformación del óxido de hierro se encuentre por encima de la del monóxido. Fíjense que eso empieza a pasar a partir de este punto que está acá, ¿sí? Quiere decir que a temperaturas más bajas, la oxidación de carbono a monóxido de carbono no compensa el delta G tan negativo que tiene la formación del óxido de hierro. Sin embargo, a partir de esta temperatura en adelante, la oxidación de carbono a dióxido de carbono compensa el delta G de la formación del óxido. Por lo tanto, si yo pongo el óxido, voy a poder obtener el hierro metálico. Esto gráficamente, más o menos, cae la temperatura en 975 Kelvin. ¿Está bien? Quiere decir que necesito temperaturas superiores a 975 Kelvin para que cuando yo ponga óxido de hierro con carbono, el óxido de hierro pase a hierro y el carbono pase a monóxido. ¿De acuerdo? Esto que uno saca gráficamente, puede hacerlo analíticamente igualando estas dos expresiones, ¿sí? El delta G estándar para la reacción de obtención del monóxido y el delta G estándar para la obtención del óxido, y calcula analíticamente esta temperatura. En el punto C nos pide que hagamos lo mismo, ¿sí? Use el diagrama para predecir el ámbito de temperatura en el cual es espontánea la generación de hierro a partir del óxido. O sea, nuevamente quiero mirar la reacción que vamos a graficar de óxido, pero en sentido contrario, pero esta vez en presencia de monóxido para dar dióxido. O sea que ahora lo que me pide básicamente es que compare contra la otra curva. Entonces, nuevamente, la reducción del óxido de hierro para dar hierro con monóxido que va a dar dióxido va a ser espontánea para cualquier temperatura en la cual la curva de formación del óxido de hierro se encuentre por encima de la del dióxido de carbono. Exactamente lo mismo que vimos en el punto anterior, pero ahora comparando con la curva de obtención del dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, en este gráfico ahora es el mismo, ¿sí? Lo que tenemos que comparar es la recta celeste versus la recta gris, ¿sí? No vamos a mirar en este caso la recta naranja, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, a bajas temperaturas se observa que, fíjense, la formación del óxido es menos espontánea que la formación del dióxido, por lo tanto me interesa esta región. Porque si yo acá pongo el óxido y pongo monóxido de carbono, voy a obtener hierro y dióxido de carbono. Ahora, acá se cruzan y a partir de esta temperatura en adelante, yo tengo que la formación de dióxido de carbono es menos espontánea que la formación del óxido. Por lo tanto, no voy a poder obtener hierro cuando yo inserte monóxido de carbono para darme dióxido, ¿sí? Por lo tanto, la temperatura que me interesa es esta, donde se invierte la espontaneidad de la reacción. Y esta vez tenemos que ir a temperaturas más bajas, ¿está bien? Acá más o menos lo marqué a hoja, ¿está bien? ¿Dónde está este punto? Puede estar un poquito más para acá. De vuelta, analíticamente pueden buscar esta temperatura igualando ambas expresiones de las rectas y despejando la temperatura, ¿de acuerdo?
En este gráfico se ve que la reducción del óxido de hierro con monóxido va a ser espontánea a temperaturas menores a 1025 Kelvin. O sea, ahora tengo que mirar temperaturas hacia abajo, ¿sí? No a temperaturas hacia arriba. ¿Por qué temperaturas menores? Porque a menos de aproximadamente 1025 Kelvin, lo que uno tiene es que la curva de obtención del hierro, del óxido de hierro a partir del hierro es menos espontánea que la curva de obtención de dióxido de carbono a partir de monóxido. Por lo tanto, cuando mezcle óxido de hierro con monóxido de carbono, voy a obtener dióxido de carbono y hierro metálico.